Dicen que gobierna en nombre del pueblo, que lucha contra el capitalismo, que el sacrificio es necesario. Pero mientras millones hacen filas para conseguir comida, otros vuelan en jets privados, mientras un país entero sobrevive con salarios mínimos. Alguien duerme entre relojes de lujo, mansiones vigiladas y cenas exclusivas. Hoy no vamos a hablar de discursos, ni de promesas, ni de ideologías. Hoy vamos a hablar de la vida que no se ve, de los lujos que no se declara, del contraste brutal entre el poder y la pobreza. Porque esta es la historia de cómo un hombre que prometió igualdad terminó rodeado de riqueza, privilegios y poder oscuro. Bienvenido a Código Millonario y prepárate, porque así es la lujosa vida de Nicolás Maduro. Nicolás Maduro no nació rodeado de oro, jets ni escoltas. Su historia comienza lejos del lujo, en el discurso. Durante años fue conductor de autobús, sindicalista, un hombre del pueblo. O al menos, esa fue la historia que se contó. El verdadero punto de quiebre llega cuando entra al círculo íntimo de Hugo Chávez. Ahí aprende algo más valioso que cualquier ideología. El poder no se hereda, se administra y se protege. Maduro escala rápido, canciller, vicepresidente y finalmente, en 2013, el heredero político de un país entero. En público, el mensaje era claro: socialismo, igualdad, sacrificio colectivo. Pero en privado, el tablero ya se estaba moviendo de otra forma, porque cuando un hombre pasa de manejar un autobús a controlar el petróleo de una nación, el cambio no es solo político, es económico, personal y silencioso. A partir de ese momento, el poder deja de ser simbólico y empieza a transformarse en control real. Instituciones, fuerzas armadas, recursos estratégicos y algo más importante todavía, impunidad. Y es aquí donde comienza la verdadera transformación, no la que se ve en discursos, sino la que ocurre puertas adentro, porque mientras el país entraba en crisis, el círculo del poder empezaba a vivir una realidad paralela. Una realidad hecha de vuelos privados, residencias exclusivas, viajes discretos y un estilo de vida que ya no tenía nada que ver con aquel conductor que prometía igualdad. Y este es solo el comienzo. Con el poder ya consolidado, la vida de Nicolás Maduro cambia de forma silenciosa, pero radical. Mientras en televisión hablaba de resistencia y sacrificio, fuera de cámaras comenzaba a construirse una rutina completamente distinta. Una rutina reservada solo para quienes viven en la cima del poder absoluto. Viajes constantes, residencias con seguridad extrema, desplazamientos discretos y una logística que poco tiene que ver con la imagen de austeridad que se proyecta al exterior. No es una vida improvisada, es una vida diseñada para no ser vista. A lo largo de los años, distintos reportes internacionales han señalado el uso de aviones ejecutivos, desplazamientos privados y estancias en propiedades de alto valor fuera de Venezuela, siempre bajo un esquema de máxima reserva. No se trata solo de moverse, sino de cómo se mueve alguien que controla el aparato del Estado, sin filas, sin esperas, sin restricciones. Cada traslado es directo, protegido y cuidadosamente coordinado. Las residencias asociadas a su entorno no son casas comunes. Se habla de mansiones con sistemas de seguridad avanzados, amplios terrenos, vigilancia permanente y comodidades propias de una élite global. Espacios donde el tiempo parece detenerse, completamente desconectados de la crisis que golpea al resto del país. Mientras el ciudadano promedio enfrenta apagones, escasez y salarios mínimos pulverizados, en este otro mundo el confort es constante y garantizado. El lujo no siempre es ostentoso, pero sí persistente. Relojes de alta gama vistos en apariciones públicas, trajes hechos a medida, cenas privadas con protocolos exclusivos y un estilo de vida que responde más a la lógica de un magnate que a la de un líder revolucionario. Nada parece dejado al azar. Todo comunica poder, control y permanencia. Y alrededor de esta vida privada existe un círculo cerrado, familiares, funcionarios de máxima confianza y aliados estratégicos que comparten beneficios, protección y acceso a privilegios imposibles para el resto de la población. Un ecosistema completo que funciona en paralelo al país real, blindado de consecuencias y aislado de la escasez. Aquí el contraste deja de ser ideológico y se vuelve humano, porque mientras el discurso habla de resistencia, la práctica muestra comodidad. Mientras se invoca al pueblo, la vida cotidiana se parece cada vez más a la de aquellos a quienes se decía combatir. Y es precisamente en esta contradicción donde el poder se revela en su forma más cruda. Pero esto no es todo,
Porque el lujo no se limita a residencias y viajes. Hay símbolos aún más claros de esta vida paralela: aviones, relojes, mansiones y una familia que también forma parte del sistema. El verdadero poder rara vez se exhibe de frente. No grita, no corre, no hace filas, se desplaza en silencio. Y en el caso de Nicolás Maduro, ese silencio suele viajar a gran altura. Diversas investigaciones periodísticas han documentado el uso de aviones privados y aeronaves ejecutivas para traslados internacionales, vuelos discretos que no aparecen en discursos oficiales, pero sí en registros, radares y filtraciones. Mientras millones de venezolanos no pueden costear un pasaje comercial, el poder vuela directo, cómodo y sin escalas. Estos no son vuelos simbólicos, son trayectos que conectan centros financieros, países aliados y refugios estratégicos. Cada aterrizaje representa algo más que un viaje. Representa acceso a negociaciones privadas, a reuniones cerradas, a un mundo que no conoce sanciones personales, solo rutas alternativas. Y luego están los detalles que no se pueden esconder. Relojes de lujo captados en transmisiones oficiales, piezas cuyo valor supera décadas del salario promedio venezolano. No son simples accesorios, son símbolos, porque en los círculos de poder, el reloj no solo mide el tiempo, mide estatus. Ediciones limitadas, marcas históricas, piezas que solo aparecen en muñecas que nunca han conocido la escasez. Las propiedades asociadas a su entorno elevan aún más el contraste. Mansiones dentro y fuera de Venezuela, residencias con muros altos, jardines extensos, seguridad privada y un nivel de confort que parece sacado de otro país. Casas donde no falta electricidad, agua, combustible ni alimentos. Espacios donde la crisis no entra, porque simplemente no está invitada. Pero ningún poder se sostiene solo. Aquí entra la familia y el círculo íntimo. Personas que no aparecen constantemente en cámaras, pero que figuran en documentos, empresas, investigaciones y reportes internacionales. Un entorno que se mueve con la misma lógica, bajo perfil, alta protección y acceso constante a privilegios, donde los apellidos pesan, los contactos abren puertas y la lealtad se recompensa. Mientras tanto, en el otro lado del país, la vida avanza a otro ritmo. Hospitales sin insumos, salarios que no alcanzan, migración masiva, generaciones enteras creciendo con la idea de irse porque quedarse es sobrevivir. Dos realidades coexistiendo en el mismo territorio, separadas no por ideología, sino por poder absoluto. Y aquí es donde la ironía se vuelve incómoda, porque el discurso habla de lucha, pero el estilo de vida habla de permanencia. Habla de alguien que no vive como un líder asediado, sino como alguien que se siente seguro, cómodo y preparado para resistir, pero desde arriba. Y lo más impactante es que incluso tras sanciones, presión internacional y aislamiento, esta estructura no colapsa, se adapta, cambia rutas, nombres, intermediarios. El poder no desaparece, se reorganiza. Pero el verdadero golpe no está en los relojes ni en los aviones. Está en lo que todo esto significa para quienes no tienen alternativa, para quienes ven cómo el país se empobrece mientras el poder se blinda, para quienes entienden que el lujo no siempre es visible, pero siempre deja huella. Y ahora viene la parte más incómoda de todas, porque después de ver el poder, los lujos y el entorno, es imposible no mirar hacia abajo y preguntarse quién paga realmente el precio. Mientras el poder se mueve en aviones privados y se protege tras muros imposibles de escalar, la otra Venezuela camina kilómetros para conseguir agua, camina horas para intentar comprar alimentos, camina fronteras enteras buscando lo que su propio país dejó de ofrecerle. En una Venezuela, el aire acondicionado nunca falla. En la otra, la electricidad se va durante días. En una, las mesas están llenas, los generadores encendidos y la seguridad garantizada. En la otra, los hospitales funcionan a medias. Los salarios se diluyen antes de llegar a fin de mes y la palabra futuro se pronuncia en pasado. Este contraste no es accidental, es estructural, porque el poder absoluto no convive con la escasez, se aísla de ella. El lujo no desaparece cuando hay crisis, simplemente cambia de manos. Las cifras son brutales. Durante años, el salario mínimo venezolano ha sido uno de los más bajos del mundo, insuficiente incluso para cubrir necesidades básicas. Al mismo tiempo, investigaciones internacionales hablan de fortunas vinculadas al poder,
de miles de millones que nunca tocaron el suelo del país, que nunca se tradujeron en hospitales, escuelas o infraestructuras, sino en protección, influencia y permanencia. Y aquí aparece la ironía más amarga. El discurso habla de igualdad, pero el estilo de vida grita jerarquía. Habla de resistencia, pero se vive en abundancia. Habla de sacrificio, pero siempre es el sacrificio de otros. Porque cuando un líder vive blindado del dolor de su pueblo, deja de gobernar personas y empieza a administrar territorios. El hambre se vuelve una estadística, la migración, un daño colateral, la pobreza, una narrativa que ya no toca la piel del poder. Millones de venezolanos han tenido que rehacer su vida desde cero en otros países, enviando remesas para sostener a los que se quedaron. Remesas que, irónicamente, se han convertido en uno de los mayores soportes económicos del país. El pueblo sostiene al pueblo, mientras el poder se sostiene a sí mismo. Y aún así, el sistema se mantiene, no por apoyo masivo, sino por control. Control de instituciones, de fuerzas armadas, de recursos estratégicos. Porque cuando el poder se concentra demasiado, deja de necesitar aprobación. Solo necesita estabilidad interna. Aquí es donde la historia deja de ser solo sobre lujo. Se convierte en una pregunta incómoda. ¿Puede alguien vivir rodeado de privilegios absolutos mientras su país se hunde? ¿Y seguir llamándolo revolución? Porque el lujo, cuando se da en silencio, no es solo ostentación, es distancia, es desconexión, es una burbuja donde la realidad no entra. Y mientras esa burbuja se fortalece, la brecha se hace irreversible. Dos mundos, un mismo país, uno que sobrevive y otro que gobierna sin sentir. La narrativa oficial durante años fue siempre la misma. Lucha contra el imperio, austeridad revolucionaria, sacrificio del pueblo para proteger la patria. Pero la práctica privada resultó ser otra historia completamente distinta. A lo largo de más de una década al frente del poder y especialmente en los años más recientes, Venezuela no solo vio cómo sus servicios colapsaban y su moneda se evaporaba, sino también como una red de activos de lujo vinculados a Maduro y su entorno se multiplicaba alrededor del mundo. Según investigaciones de autoridades internacionales y acciones judiciales estadounidenses, el valor total de bienes vinculados directa o indirectamente al exmandatario y su círculo supera los $700 millones en activos confiscados por denuncias de crimen organizado, narcotráfico y corrupción. Un número que solo representa una fracción de lo atribuido a la riqueza del régimen y sus asociados. Esa cifra incluye aviones privados utilizados en viajes discretos, con modelos como el Dassault Falcon valorados en varios millones de dólares cada uno, que han sido objeto de incautaciones en lugares como República Dominicana antes de ser trasladados a Florida por orden de la justicia estadounidense. No se trata solo de transporte. Entre los bienes decomisados están mansiones de alto valor en Florida y en Cap Cana, República Dominicana, residencias que se compran con cheques de varios ceros y que contrastan brutalmente con los edificios públicos sin servicios básicos en Caracas o Maracaibo. Tampoco faltan vehículos de lujo, yates exclusivos, joyas y grandes sumas de dinero en efectivo. Elementos que para muchas élites globales son símbolo de estatus, pero que para un país sumido en hiperinflación representan un mundo completamente ajeno a la crisis cotidiana. Y si todo eso parece exagerado, hay otra capa que pocos mencionan y que los documentos judiciales empiezan a revelar. La posible utilización de estructuras financieras opacas, empresas pantalla y cuentas en el extranjero para mover recursos, mantener propiedades y ocultar activos de difícil trazabilidad a simple vista. En Suiza, por ejemplo, se han congelado activos vinculados a él y a su círculo, precisamente para prevenir que estos fondos se muevan o se pierdan antes de que las investigaciones concluyan y se evalúe su origen. Mientras el pueblo enfrenta apagones, escasez de medicinas y salarios que no alcanzan ni para un kilo de arroz, estos bienes representan una burbuja paralela de riqueza que, según las autoridades estadounidenses, puede haber sido alimentada por redes ilícitas de corrupción y crimen organizado. Una afirmación que, aunque rechazada por representantes oficiales, ha reforzado la percepción internacional de que detrás del discurso público existe una lógica de enriquecimiento personal que no se traduce en bienestar colectivo. Y lo más inquietante es que no todo lo incautado ha salido a la luz. La cifra de $700 millones es solo lo que se ha podido rastrear y congelar oficialmente.
Los analistas estiman que, sumados otros activos no visibles en jurisdicciones menos transparentes, la red de bienes asociados al entorno de Maduro podría acercarse, si no superar, cifras aún mayores en recursos globales que nunca estuvieron al servicio del país que supuestamente gobernaba. El lujo no siempre se anuncia, a veces se esconde, a veces vuela de noche, a veces cambia de nombre en los papeles, y en este caso, el lujo dejó huellas demasiado grandes para seguir ocultas, porque cuando el poder se prolonga durante años sin controles reales, el dinero deja de entrar por la puerta principal y empiezan a filtrarse por todos los rincones. Empresas fantasma, intermediarios, aliados estratégicos, rutas financieras opacas. No es una historia nueva, es un patrón que se repite en casi todas las dictaduras modernas. Los símbolos empiezan a aparecer cuando el sistema ya no puede esconderlos. Aviones privados utilizados para desplazamientos que nunca fueron informados oficialmente. No vuelos de Estado, sino trayectos discretos, lejos de cámaras, lejos de explicaciones. Jets ejecutivos valorados en decenas de millones de dólares, diseñados para ejecutivos globales, no para líderes que dicen gobernar en austeridad. Mansiones en el extranjero, no casas, mansiones. Propiedades ubicadas en zonas donde el metro cuadrado cuesta más que el salario de toda una vida para un ciudadano promedio venezolano. Piscinas infinitas, seguridad privada, vistas al mar. Lugares donde la crisis no existe, donde el colapso no se siente, donde Venezuela es solo un recuerdo lejano, si es que se menciona. Vehículos de lujo que nunca pisan las calles del país que supuestamente representan. Autos blindados, camionetas de alta gama, modelos exclusivos que solo aparecen en catálogos para élites económicas, objetos diseñados no para el transporte, sino para marcar jerarquía. Y luego están los detalles que no salen en discursos, relojes que valen lo mismo que un hospital entero, joyas discretas pero imposibles de pagar con un salario público, gastos logísticos que solo se explican cuando el dinero dejó de tener límites. Cada objeto cuenta una historia, no de ideología, no de revolución, sino de acumulación. Porque cuando el lujo aparece repetidamente alrededor de una figura de poder, deja de ser coincidencia. Se convierte en sistema, un sistema donde el Estado ya no administra recursos para la nación, sino que protege la riqueza de quienes lo controlan. Y aquí viene la ironía más dura. Muchos de estos bienes no fueron descubiertos por periodistas, ni por opositores, ni por discursos políticos. Fueron descubiertos por otros estados, por tribunales internacionales, por sistemas financieros que empezaron a levantar banderas rojas. El lujo, al final, traiciona. Porque necesita moverse, necesita viajar, necesita existir en el mundo real. Y cuando lo hace, deja rastro. Este no es solo un inventario de excesos, es la evidencia silenciosa de cómo, durante años, el poder no solo se sostuvo, se monetizó. El verdadero lujo no siempre se exhibe. De hecho, el poder real aprende a esconderse, porque cuando alguien gobierna durante años bajo presión internacional, sanciones, acusaciones y vigilancia constante, el lujo deja de ser ostentación y se convierte en estrategia. Aquí es donde empieza la otra vida, la que no aparece en discursos, la que no se filma, la que no se declara. Una vida construida lejos de la narrativa oficial, donde los símbolos ya no se muestran al pueblo, sino que se disfrutan en silencio. Residencias que no figuran a nombre propio, viajes que no aparecen en agendas públicas, entornos blindados donde la rutina diaria no se parece en nada a la del país que se gobierna. Mientras el país sobrevive con cortes eléctricos, inflación descontrolada y escasez, la vida privada se mueve con estándares de élite global, seguridad permanente, personal exclusivo. ¿Cuánto tiempo puede sostenerse una vida de lujo construida sobre el sacrificio de millones? Porque la historia puede tardar, pero siempre cobra. Y cuando lo hace, no distingue títulos, cargos ni discursos. Solo deja una lección clara. El poder puede comprar comodidad, puede comprar silencio, puede comprar tiempo, pero nunca compra absolución. Esto fue Código Millonario, donde el lujo no se admira, se analiza. Y recuerda, no todos los ricos son poderosos, pero casi todo poder termina enriqueciendo a alguien. Mientras un país enfrenta crisis, escasez y migración masiva, existe una vida paralela que muy pocos ven. Una vida marcada por lujo extremo, poder absoluto y privilegios intocables.